que tienen más dinero. Entonces, para mí es un placer poderlas acompañar, poderles aportar algo de la experiencia y el conocimiento que tengo en este mercado. Ojalá vayan anotando las preguntas, me las vayan enviando. Yo creo que cada vez que uno tiene una pregunta, por lo menos en un auditorio donde hay más de 4 personas, hay otra que tiene la misma duda. Y la idea es que aclaremos algunos conceptos básicos y que ustedes se empoderen y entiendan, pues, en este caso, las diferencias que hay entre el ahorro y la inversión y cómo eso nos potencia a hacer realidad nuestros objetivos. Entonces, no siendo más, procedo a la presentación. ¿Cuándo ahorrar? Y están viendo la presentación, perdón. Sí, sí la estamos viendo, gracias. Perfecto. Entonces, ¿cuándo debo ahorrar y cuándo debo invertir? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, que es uno de los conceptos que yo creo que tienen que llevarse claves de esta charla, es qué es el dinero y cómo funciona el dinero. El dinero no es más, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, no es más sino cualquier bien que cumple con 3 funciones básicas, que nos sirve para intercambiar bienes, que nos sirve como unidad de medida, es decir, para saber cuánto cuestan las cosas en relación a otras cosas, y por último, por supuesto, como depósito de valor, es decir, como alcancía, donde atesorar nuestros esfuerzos. Cualquier bien que cumpla con eso puede ser considerado dinero. Sin embargo, en nuestros días, pues el dinero que más conocemos es el papel moneda, que es directamente esos billetes, esos dólares que ustedes conocen, pues es el dinero con el que funcionamos. Sin embargo, estamos en una etapa muy interesante de la vida, de la humanidad, del desarrollo, donde ese dinero va a dejar de existir. Y ustedes lo utilizan a diario ese nuevo dinero. ¿Cuál es el dinero electrónico? ¿Cómo lo utilizan? Bueno, en un comienzo a través de tarjetas de crédito, donde ya no existe ese papel moneda, con transferencias bancarias, pero hoy en día con sistemas que inconscientemente nos llevan a manejar la producción de nuevo dinero. ¿Y a qué me refiero? Alguno de ustedes seguramente tiene puntos de supermercados, puntos de aerolíneas, etcétera. Todo esto se puede intercambiar por bienes y servicios y de hecho constituye dinero. Por no tocar, por supuesto, las criptomonedas, el Bitcoin, el Ether, etcétera, que cada vez toman mayor relevancia en nuestras economías. Para que ese dinero pueda servir como medio de intercambio, como unidad de medida y como depósito de valor, tiene que tener 3 características básicas: que sea fácil de contar, fácil de transportar y fácil de guardar. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, pero este señor, ¿por qué nos está hablando de dinero? Algo muy sencillo, porque el dinero no tiene valor en sí mismo. Ya vamos a ampliar el concepto, pero es muy, muy relevante que ustedes se lleven en la cabeza, jamás olviden, que el dinero en sí no tiene valor. El dinero solo tiene valor cuando nos ayuda a tener satisfacción personal. De resto, el dinero no sirve para nada más. ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? Porque yo creo que todos queremos ser ricos. Y en eso las motivo a que todas sean ricas, de diferentes maneras. La riqueza siempre es relativa. La riqueza puede ser de valores, puede ser de experiencias, puede ser de conocimiento. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos, medimos la riqueza con la capacidad de consumo. Es decir, si ustedes me ven llegar a una reunión en un Ferrari, seguramente se imaginan que soy muy rico. Si me ven llegar en la bicicleta en la que ando común, normalmente van a pensar que no soy tan rico. Entonces, fíjense cómo en esta sociedad estamos asociando la riqueza nuestra al consumo que tenemos. Y eso no está mal. ¿Por qué? Porque el consumo nos da satisfacción. Hay 2 preguntas fundamentales que las invito a que se hagan. ¿Qué les da satisfacción y qué tipo de consumo tienen ustedes? Si el consumo que tienen realmente les da satisfacción, les da felicidad, adelante. Si no, revísense. ¿Y a qué me refiero al consumo que tienen? Hay personas que consumen muchísima educación. Hay personas que consumen muchísimas experiencias. Hay personas que consumen muchísima caridad. Hay otras que consumen
muchísimos vestidos, muchísimos zapatos, muchísimos labiales, muchísimos relojes, muchísimos carros, y eso no está mal. Lo importante es que ese consumo realmente nos satisfaga a nosotros como personas, nos haga felices y no haga parte de una tendencia social, que muchas veces nos dejamos llevar por la presión social. Y el otro tema que es importante considerar es que no basta con consumir una vez en la vida, porque eso nos lleva a la infelicidad. Debemos tener es un patrón de consumo que sea estable en el tiempo. Yo conozco personas en República Dominicana y alrededor del mundo que el día que reciben su paga, su salario, se van de fiesta y se consumen todo su salario. Efectivamente, esa noche, esa persona fue rica, vivió como rico, pero al siguiente día que ya ha reducido su capacidad de consumo, porque ya se lo gastó todo, pasa a ser automáticamente pobre. Y por eso lo relevante con el uso de nuestro dinero es que lo hagamos de una manera que nos permita tener un patrón de consumo estable en el tiempo. La riqueza no es más sino eso, un patrón de consumo estable en el tiempo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué el dinero tiene un valor en el tiempo y por qué ahorrar para el futuro? Yo realmente empiezo esto con una frase que la gente queda en shock y yo les digo, mire, el dinero para lo único que sirve es para gastarlo, para disfrutarlo. Y en este momento me imagino a Clara Peláez abriendo los ojos y diciendo, oiga, traje este tipo para que dé un mensaje y está dando el contrario. No, para nada. Yo toda la vida he trabajado motivando que la gente ahorre, pero lo que creo es que hay que tener unas bases sólidas y un criterio suficiente de saber por qué sacrificar el consumo presente por cosas futuras. Y ya lo vamos a ver un poquito. Entonces, el hacer cosas hoy es altamente valorado, ¿verdad? Ninguno de ustedes dejaría de hacer algo hoy por hacer exactamente lo mismo mañana. ¿Por qué? Pues porque quizás la oportunidad no esté. Y algo mucho más básico, quizás yo no esté para disfrutarlo. Así que no tiene mucho sentido dejar de hacer algo hoy para hacerlo mañana. Sin embargo, dado que yo estoy haciendo un sacrificio hoy, sea ahorrar o sea prestarme dinero, pues ese sacrificio se ve compensado con algo que llamamos tasa de interés. ¿Qué ocurre? El futuro es incierto. Y aquí, si alguien tiene una posición contraria, lo invito a que me levante la mano, si me puede decir si mañana va a estar vivo o no. La premisa más básica que tenemos es que en cualquier momento podemos morir. En nuestra sociedad, de manera errónea, creo yo, nos han enseñado que solo morimos cuando estamos viejos y por eso la muerte de la gente más joven nos golpea tanto. Pero la realidad de la vida es que en cualquier momento nos podemos ir. Y por eso, no gastar el dinero hoy, sino guardarlo para futuro, implica el mayor de todos los riesgos. Y es simplemente no poderlo usar porque yo ya me fui de este plano. Entonces, eso nos lleva a que ese sacrificio que hacemos hoy, porque ¿quién no quisiera irse hoy de viaje? ¿Quién no quisiera hoy, no sé, poder comprar lo que siempre ha soñado, una casa, un nuevo carro, pagarle la educación a sus hijos en la mejor universidad de Estados Unidos? Los tantos sueños que tenemos. ¿Quién no quisiera hacerlo hoy, sino sacrificar el gasto hoy para poder hacer algo mejor mañana? Así que ese mejor mañana, ese sacrificio que hacemos, exige una recompensa siempre. Es decir, pedimos una retribución por ese aplazamiento que hacemos. Y a esa retribución por los riesgos que asumimos, recuerden, el principal es que mañana no estemos, pero esa retribución es a lo que le llamamos el interés, la tasa de interés. Entonces miren cómo vamos amarrando algunos conceptos financieros a la lógica de la vida. Y es que las finanzas no son más sino unas bases para poder vivir más cómodamente. ¿Qué ocurre? Los que conocemos un poco de esto, tratamos de ponerlo en términos muy técnicos para ganar algo de dinero, pero la realidad es que las finanzas no son más sino el sentido común en la manera en que administramos nuestra riqueza.
Entonces, la próxima vez que ustedes oigan de finanzas, de tasa de interés, de dinero, de inversión, por favor no se asusten, que es la vida como la vivimos, es algo muy sencillo, es del día a día. Fíjense ustedes, si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes estarían con la posibilidad de hoy viajar a visitar la Estatua de la Libertad? Pues posiblemente casi todos ustedes que viven en Nueva York lo podrían hacer. Un paseo de 4 horas, sin ningún problema, delicioso hacerlo, especialmente en estos tiempos de pandemia creo que lo disfrutaríamos muchísimo. Pero si yo les dijera cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar ese viaje hoy, esta tarde, no sé si está soleado en Nueva York, pero aquí está bastante soleado, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a sacrificar ese viaje hoy para mañana poder hacer un viaje alrededor del mundo por un mes? O no hablemos de mañana, hablemos en 3 meses. Yo soy el primero en levantar la mano y decir, oiga, yo como que prefiero sacrificar mi viaje de hoy para poder darme un viaje que me va a dar más placer, me va a dar más beneficio dentro de 2 meses o 3 meses. Y creo que esa es la premisa fundamental del ahorro. Y es, en la medida que la recompensa que yo tengo es mayor al sacrificio de no consumir hoy, tiene total sentido planificar y ahorrar o invertir. Ya vamos a ver la diferencia entre el uno y el otro, pero tiene total sentido hacerlo. Pero es importantísimo tener conciencia de que el no gastar hoy realmente es un sacrificio. De hecho, yo conozco en este trabajo, he conocido gente de todos los niveles económicos. Como les digo, el ahorro y la inversión no es ni para los ricos, ni para los pobres, ni para los medianos, es para todo el mundo. Y he conocido gente, que ustedes se van a reír o les va a sorprender, gente con muchísimo dinero, que me dice, oiga, pero es que usted es más rico que yo. Y tienen toda la razón. Yo soy más rico que ellos. ¿Por qué? Porque ellos se han dedicado solamente a acumular. Y eso no está bien. Salvo que a usted lo que le dé placer en la vida es ver que su cuenta bancaria se engruesa, se engruesa, se engruesa, se engruesa. Pero para mí eso no tiene ningún sentido porque la vida es para vivirla, para disfrutarla. Tampoco tiene sentido aquellos que se gastan todo hoy y mañana se quedan sin con qué vivir. Entonces es un balance. Y ese balance, la mejor forma de tenerlo en cuenta es siempre considerando que la recompensa debe ser mayor que el sacrificio. Y esto creo que no solo aplica a las finanzas, sino absolutamente a todo lo que hacemos en la vida. Si usted está haciendo un sacrificio, tiene que buscar que la recompensa sea muy grande. Yo me acuerdo cuando yo era pequeñito, mis abuelos, por ejemplo, decían, no, es que hicimos un sacrificio para pagarle la educación a sus tías. ¿La recompensa fue superior? Yo entiendo que sí, y creo que te volverían a repetir lo mismo muchas veces. Así que lo importante es tener claro que esa recompensa es superior al sacrificio. Hablábamos de tasa de interés y de algunos riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos de la inversión y del ahorro? Bueno, de manera resumida, hay 3 grandes riesgos cuando usted invierte o cuando ahorra. El primero es el riesgo crediticio, es decir, el riesgo de que el lugar donde usted está depositando sus recursos o a quien le está prestando su dinero no se los devuelva. El segundo riesgo importante es el riesgo de que el dinero pierda valor, que técnicamente lo llamamos la inflación. ¿Y qué quiere decir esto? Que con $100 hoy yo puedo comprar, no sé, una carterita, pero quizás con esos $100 dentro de 10 años yo ya no pueda comprar la misma carterita, sino tan solo pueda comprar un lapicero una pluma para escribir. ¿Ok? A ese riesgo le llamamos el riesgo de inflación. Y por último, el riesgo de oportunidad, que no solo está por la posibilidad de que yo no esté vivo, sino por muchísimas otras posibilidades, como la posibilidad de que el bien que yo quería ya no exista, de que en el momento en que lo quería consumir ya cambió. No es lo mismo uno tener que comprar una sombrilla, un paraguas para la época de primavera en Nueva York que para la época de verano. No tiene el mismo beneficio, así que la oportunidad desaparece. La suma de esos 3 riesgos son la compensación que recibiremos, es decir, la tasa de interés. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque
cuando invertimos o cuando ahorramos, la principal pregunta de la gente es, ¿cuánto me van a pagar? Y esa es la pregunta equivocada. La pregunta que ustedes tienen que hacer es, ¿cuáles de estos riesgos, los tres que acabamos de hablar, están dispuestos a tolerar? Y en esa medida van a encontrar la tasa de interés que corresponde. ¿Y por qué digo que la pregunta por la rentabilidad es una pregunta equivocada? Por una sencilla razón, porque nunca sabemos cuánto queremos ganarnos. Supongamos que yo les digo a ustedes, bueno, ustedes tienen un ahorro de $1,000 hoy en día o de $100 hoy en día. ¿Qué tasa quieren? ¿El 1%? Bueno, para la situación hoy en día, un 1% en dólares suena muy bien, pero ¿no sería mejor el 2, o el 5, o el 10? Claro, el inversionista siempre quiere más, pero se olvida de que esa mayor tasa viene amarrada, como lo ven ustedes en esta diapositiva, a un mayor riesgo. Siempre es así. De manera tal que cuando les hablen de inversiones que no tienen riesgo o de ahorro que no tienen riesgo, salgan corriendo porque les están diciendo mentiras. ¿Ok? Es importantísimo conocer los riesgos que asumimos y por supuesto que la tasa de rentabilidad que nos estén dando pues compense esos riesgos que estamos asumiendo. En República Dominicana, junto con Colombia, con Ecuador, creo, somos expertos en las estafas financieras. Y de hecho, muchísima gente cae recurrentemente en estas estafas financieras. ¿Y cuál es el gancho número uno para atrapar a los inversionistas? Ofrecerles unas tasas de rentabilidad que en el mercado no se encuentran. Y la gente cae en ese gancho. ¿Por qué? Porque se olvida de esta fórmula que tenemos acá, en la cual los riesgos que yo asumo representan la tasa. Entonces, siempre a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Esa ecuación no falla. Y por supuesto, a menor rentabilidad, menor riesgo. Por eso es que los bancos más seguros, las entidades financieras alrededor del mundo que se consideran las más seguras, ofrecen una rentabilidad muy bajita. No se nos vaya a olvidar este mensaje. Siempre a mayor retorno, mayor riesgo. ¿Qué es importantísimo para ese ahorro? Pues hombre, identificar la compensación, el beneficio que yo quiero tener. Y por eso las invito siempre, y ojalá en este momento hagan una lista de sus sueños. Póngale un nombre y una fecha específica a cada sueño. ¿Por qué? Porque el ahorro o la inversión siempre debe tener un propósito. Ese propósito lo que nos va a permitir es identificar cuál es el mecanismo, es decir, el producto que es más apropiado para mí. Ese propósito es clave para poder saber si voy a comprar acciones en la bolsa, si voy a comprar bonos en la bolsa, si voy a hacer un CD en el banco, si voy a abrir una cuenta de ahorros en el banco, si voy a comprar una alcancía, un marranito y lo voy a llenar de billetes, o si voy a meter mi dinero bajo el colchón, o se lo voy a prestar a mi primo o a mi tía. Pero ese propósito es fundamental para poder identificar en dónde voy a poner mis recursos. ¿Ok? Por supuesto, yo creo que una vida sin sueños es una vida muy triste. Yo estoy convencido de que no logramos hacer realidad todos nuestros sueños, pero el solo hecho de soñar, de tener un propósito a futuro, nos pone en un lugar especial hoy. Las invito a que no dejen de soñar y ojalá que esos sueños siempre los anoten y les pongan una fecha. ¿Por qué? Porque un sueño sin una fecha, sin un plan, no sirve de nada. ¿Ok? ¿Cuándo es bueno empezar a ahorrar? En estos momentos de crisis, al igual que lo que vivimos en el 2007 hasta el 2011 en el mundo entero, la gente dice, oiga, pero es que yo no creo que sea el momento de empezar a ahorrar. Si uno se devolviera a la crisis del 2009, quienes empezaron a ahorrar en el 2009, por ejemplo, quienes compraron acciones del Dow Jones, en este momento de crisis tan profundo que vivió especialmente Estados Unidos, todo el mundo apuntaba que iban a perder el 100% de sus recursos. Bueno, 2 años después, habían tenido una valorización cercana al 47%. Y a la fecha, es decir, 15 años después, habrían multiplicado su dinero por 3.5 veces. Yo no estoy diciendo que inviertan todo hoy. Lo que les quiero dejar es el mensaje de que el mejor momento para ahorrar y para invertir es ahora.
siempre es el mejor momento para hacerlo. Es ahora, no es mañana. ¿Y por qué es esto? Porque en finanzas hay algo que llamamos la tasa de interés compuesto. Esto no es importante que se aprendan el nombre, ni mucho menos, pero quiero que se lleven el concepto, y es que las tasas de interés en el mercado financiero funcionan de una manera que permiten que la rentabilidad que yo gané ayer, hoy me comience a generar intereses. Es decir, que yo gane intereses sobre mis intereses, beneficios sobre mis beneficios. Y ocurre como en una avalancha, que en la medida que mayor tiempo transcurre, esa bolita de nieve que empieza pequeñita se hace gigantesca. El tiempo hace que nuestro dinero se multiplique gracias a esa tasa de interés que manejamos en todo el sistema financiero. Así que cada minuto que ustedes desperdicien en no hacer un plan de ahorro, va a ser un minuto que van a lamentar en el futuro. ¿Por qué? Porque va a disminuir su cantidad acumulada para convertir ese sueño en realidad. Recuerden que lo importante no es acumular dinero, lo importante es acumular la suma suficiente para recibir esa compensación que yo he soñado. Llámese como se llame, llámese pensión, retiro, una mejor jubilación, llámese un viaje periódico o el viaje que he soñado con mi familia toda la vida, o la educación de mis hijos, o la vivienda, o el carro, o el reloj, o la ropa, o lo que cada uno de ustedes disfrute más. Pero es importantísimo tener en cuenta eso. Ahora bien, la pregunta es, ¿puedo hacerlo? Yo les digo, todo el mundo puede hacerlo. La gente normalmente dice, no, pero es que ahorrar, no, sí, a mí nunca me queda dinero. Yo no he conocido a nadie en la vida que le sobre el dinero. Si a alguno de ustedes le sobra, le voy a mandar mi cuenta bancaria a Marcela para que se las comparte y bienvenido, que a mí la verdad no me sobra y me cae bastante bien. Así que lo que tienen que iniciar es con un porcentaje pequeñito de su ingreso. Si usted se gana a la semana $300, $500, $1,000, no sé cuántos se gane cada uno de ustedes, $10,000, no tengo idea, pues propóngase ahorrar un porcentaje de eso y comience a generar la cultura del ahorro. La cultura del ahorro. Eso les va a dar tranquilidad para la vida, créanme. No se trata de ser ricos. Hay quienes la ambición es tener muchísimo dinero. Hay otros que la ambición es tener dinero para cumplir un sueño. Y hay otros que la ambición es tener suficiente dinero para poder solventar las necesidades que se presenten. Independiente de cuál sea la posición de ustedes, tener un dinero acumulado les va a dar mucha tranquilidad. Y yo creo que la vida es para estar tranquilo, para disfrutarlo y estar tranquilo. Eso es como, en mi opinión, el principal objetivo de esta vida. No hacer el mal y disfrutar. Pero no vamos a entrar en discusiones filosóficas porque no venimos a hablar de eso, ¿verdad? Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Con cuál de estas dos gráficas se identifican más? Tómense unos 10 segundos para pensar. Bueno, posiblemente quienes se identificaron con la primera están más con el ahorro y quienes se identificaron con la segunda están más con la inversión. La una no pelea con la otra, pero hay diferencias fundamentales. ¿Cuál es la principal? La principal diferencia entre el ahorro y la inversión normalmente está en la liquidez. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad que tiene un activo, un bien, para convertirse rápidamente en dinero en efectivo. ¿Qué es más líquido? ¿Un edificio o un CD? Pues por supuesto un CD. ¿Por qué? Porque para convertir el edificio en dinero, yo tengo que salir a venderlo, tengo que hacer unos contratos, tengo que pagarle a alguien, tengo que hacer todo un proceso. Pero para convertir el CD en dinero, simplemente voy a mi banco, le pido que me lo remita y me envían el dinero a mi cuenta bancaria. Entonces, esa es la primera diferencia en cuanto a la liquidez. La segunda diferencia es en cuanto al riesgo que estoy dispuesto a asumir. Normalmente en el ahorro, el riesgo que estoy dispuesto a asumir es muchísimo menor que el riesgo que estoy dispuesto a asumir a cuando invierto. Y por supuesto, espero que ya ustedes estén llegando a esta definición, pues la tasa de ahorro, la tasa que me pagan por mis ahorros normalmente es más pequeñita que la tasa que me pagan por mis inversiones. Al ser mayor el riesgo, mayor es la tasa, la rentabilidad que tengo. Y finalmente, el objetivo, que es lo más relevante acá. Normalmente, cuando ahorramos,
cuando ahorramos, lo que estamos buscando es acumular dinero. Mientras que cuando invertimos, es decir, atesorar dinero, poder nosotros con nuestro esfuerzo llegar a tener una suma significativa que nos lleve a cumplir con ese sueño que tenemos. Mientras que cuando invertimos, lo que estamos buscando es multiplicar ese dinero, no solo con nuestro esfuerzo, sino con la virtud del mercado financiero. Es decir, que el dinero comience a trabajar para nosotros. Y ahí hay una diferencia significativa. En el ahorro, el riesgo es menor, la tasa es menor. Por supuesto, el tiempo que me demoro yo en llegar a acumular un dinero va a ser mayor, porque es 100% con mi esfuerzo. En la inversión, tengo la ayuda de los mecanismos del mercado financiero para que el dinero me comience a producir un poco más y entonces se aumente mucho más. El riesgo es mayor. ¿Y qué quiere decir el riesgo? Ojalá muchos de ustedes estén diciendo, oiga, pero esto está como muy técnico. ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es eso? Algo muy sencillo. El riesgo no es más, sino la probabilidad de llegar a perder dinero. Cuando ahorramos o cuando invertimos, nadie quiere perder dinero. La que quiera perder dinero me avisa, también le doy mi cuentica que me cae muy bien el dinerito. Pero cuando invertimos o ahorramos, nadie quiere perder dinero. Sin embargo, todos tenemos un nivel de tolerancia diferente a esas pérdidas. ¿Qué quiero decir con esto? Supongan que ustedes tienen $100 para ahorrar o invertir. Pregúntense, de esos $100, ¿cuánto podrían ustedes estar dispuestas a perder sin que les dé un infarto o sin que se les dañe la semana o el mes entero? Y ahí está la respuesta de cuál es su nivel de riesgo. Si usted está dispuesto a perder hasta máximo el 10% del dinero que está ahorrando o invirtiendo, a usted le van a decir que tiene un perfil conservador, es decir, que solamente le gusta asumir bajo riesgo. Si su respuesta es entre el 10 y el 20%, es decir, de esos $100, hasta $20 usted podría perder sin que se le agite mucho el corazón y se le dañe la semana, usted tiene un perfil moderado, es decir, asume un riesgo medio. Y si la respuesta es, yo estoy dispuesta a perder más de 20 de cada $100, pues usted tiene un perfil agresivo, es decir, tiene una tolerancia alta al riesgo y le gusta muchísimo asumir grandes riesgos. Por lo tanto, puede estar en disposición de asumir altas tasas de rentabilidad. Mensaje número 1, que espero que nunca se les olvide: a mayor tasa, siempre mayor riesgo. Entonces, mucho cuidado con esas personas que les ofrecen unas tasas de rentabilidad por encima del mercado y no les hablan de los riesgos, es decir, de las posibles pérdidas que pueden existir en ese ahorro o en esa inversión. ¿Cuáles son los propósitos más usuales para el ahorro? Bueno, en el ahorro normalmente hablamos de propósitos donde tenemos que disponer del dinero de un momento a otro y de más corto plazo, como cuál. Por ejemplo, el fondo de emergencia. Antes de empezar a invertir, lo más relevante es que ustedes tengan un fondo de emergencia. ¿Qué es esto? El fondo de emergencia es un fondo, una alcancía que yo tengo, la llamo alcancía, pero puede ser en una cuenta de ahorros, en un depósito a plazo, en algo que ustedes pueden disponer del dinero fácilmente, ¿verdad? Que les permita cubrir por lo menos de 3 a 6 meses de gastos fijos. La pregunta es, ¿gastos fijos de qué? Bueno, si el fondo de emergencia es de su empresa, pues por supuesto de gastos fijos de su empresa. Y si el fondo de emergencia es personal, pues por supuesto de gastos fijos de su día a día. Entonces, de 3 a 6 meses. El segundo son las vacaciones, la remodelación de la casa y por supuesto la actualización del vehículo o del vestuario, que yo sé que a las mujeres les gusta mucho. Y en inversiones, normalmente los propósitos más comunes son el retiro y la jubilación, la educación de los hijos, la compra de la casa y los ingresos pasivos. ¿Qué es esto? Es cuando ya hemos cubierto muchas de nuestras necesidades y queremos que el dinero comience a trabajar para nosotros, es decir, volvernos una especie de rentistas de capital. Muy pocos lo alcanzan, es la verdad, pero muchos lo que podemos hacer es complementar nuestro ingreso con ingresos que provienen de las inversiones que tenemos. Y esto es fabuloso,
Cuando llegamos a ese punto, podemos comenzar a descansar y a tener una vida mucho más tranquila. ¿Cuáles son los mecanismos más usuales? Y con esto no les robo más tiempo y termino en los 30 minutos que me dieron para que abramos la sesión a preguntas y respuestas y a intercambiar ideas. Bueno, para el ahorro normalmente el más común es la alcancía, después el SAN o la cadena, en República Dominicana le llamamos SAN o cadena. ¿Cuál es el riesgo de esto? El riesgo realmente es que las personas con las que yo estoy haciendo ese SAN o esa cadena, alguno de ellos falle y entonces yo veo una pérdida en el dinero que estoy ahorrando. ¿Cuál es el beneficio grande? Que ese compromiso social que yo asumo con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, comienza a obligarme a tener una cultura de ahorro. Y es importantísimo que ustedes se acostumbren siempre a guardar un pedacito de sus ingresos. Primero, para ese fondo de emergencia, si aún no lo tienen, es básico que lo constituyan y esta pandemia creo que nos ha demostrado la importancia de esto, no solo a nivel personal, sino de las empresas. Y segundo, pues porque definitivamente honrar esos compromisos sociales es algo que crea unos vínculos fuertes que cuando necesitemos esas personas van a confiar y nos van a apoyar en lo que requiramos. El tercer producto obviamente son las cuentas de ahorro en los bancos, que pagan una tasa de interés muy bajita, pero que en casi todos los países tienen un seguro por parte del gobierno. En Estados Unidos el seguro es bastante alto, en República Dominicana apenas es de $10.000, pero en Estados Unidos llega hasta $250.000, que es una suma muy alta, igual que los depósitos a plazo. ¿Cuál es la diferencia entre la cuenta de ahorro y el depósito a plazo? La cuenta de ahorro les permite a ustedes disponer del recurso en cualquier momento, del dinero en cualquier momento, y les otorga algo que es muy importante, una tarjeta con la cual ustedes pueden hacer transacciones sin tener que cargar el dinero. Mientras que el depósito a plazo lo que les da es una tasa más alta, en este momento no tan significativa, pero normalmente una tasa más alta, pero les deja el dinero congelado a un plazo específico, 30, 60, 90, 180 días. Después vienen, en el caso de las inversiones, los bonos, que lo pueden comprar a través de cualquier puesto de bolsa o broker en Estados Unidos desde montos no tan grandes, que normalmente tienen unos plazos mucho más largos, hablamos de un año para adelante y hablamos de que le estamos prestando nuestro dinero ya no a un banco, sino a una corporación, a una empresa, que igual tiene que cumplir con ciertos estándares, pero como el riesgo es mayor porque no es tan regulado, no está tan supervisado, pues por supuesto la tasa también es mayor. Tenemos la posibilidad de invertir en empresas o proyectos a través de la bolsa, especialmente en Estados Unidos, en acciones de empresas. Esa es una charla que si ustedes tienen interés podemos tener más adelante en qué invertir en este momento, en qué acciones. Es algo interesante para verlo. Pero hay algo que tienen que tener en cuenta y es que cuando uno compra una empresa, cuando compra una acción, se está volviendo dueño de esa empresa. Tiene un alto riesgo y es que si la empresa no da buenos resultados, usted puede perder todo su dinero. Pero normalmente, ¿quiénes son los que más ganan en la economía? Ustedes que ya son emprendedoras, empresarias, saben que quien más gana es el dueño. Así que no es para nada despreciable una inversión en acciones. Y por último, tienen los fondos de inversión. En República Dominicana, fondos abiertos y fondos cerrados. A mí Marcela me contó que varias de ustedes son dominicanas y por eso me refiero tanto al país. Esto ya es una oportunidad disponible en República Dominicana. Pueden invertir en pesos, pueden invertir en dólares, pueden enviar sus remesas desde Estados Unidos y pueden comenzar a hacer un capital acá para cumplir algunos de sus sueños o los de sus familiares. Y en Estados Unidos, pues la homologación de estos fondos de inversión son los mutual funds, de los cuales hay, diría que hay más de 30.000 mutual funds en Estados Unidos a los que ustedes pueden tener acceso. Es importante que se fijen muy bien en qué invierte cada uno de estos fondos para ver si realmente es apropiado para ustedes. Y lo más importante, que revisen siempre el riesgo de esas inversiones. Yo no les puedo quitar más tiempo, creo que me excedí algunos minutos. Espero que los mensajes que son claves les hayan quedado. Aquí tienen ustedes mis redes sociales, Santiago Sicar, en Instagram. Les agradecería mucho si nos siguen y si pueden comenzar a mirar los videos. Creo que de manera muy poco técnica y más bien bastante usual, bastante general, yo trato de explicar muchas de las cosas que nos preguntamos cuando queremos ahorrar o invertir para cumplir sueños. Entonces, la verdad que para mí es un placer poderlas acompañar en este momento, poder resolver algunas de sus inquietudes.
Espero que los mensajes claves les hayan quedado. El primero es, el dinero solo sirve para disfrutar. El segundo, por supuesto, es dejar de consumir hoy es un sacrificio y por tanto requiere una recompensa. El tercero es gastemos en lo que nos da recompensa, no gastemos en lo que la sociedad nos pide, nos presiona, sino gastemos en lo que realmente como seres humanos nos da recompensas, nos da felicidad. Para eso es el dinero, para gastarlo. No dejemos de tener sueños. Una vida sin sueños no es una vida tan alegre. No dejemos de tener sueños y hagamos, por supuesto, todo lo posible para cumplirlos. Parte de eso es ponerle un nombre, una fecha y un plan de ahorro a ese sueño. Abro los micrófonos, no sé si tienen inquietudes, si tienen dudas, yo estaría feliz de poderlo resolver. Voy a acabar acá la presentación y quedo atento a escucharlas. Bueno, ahí nos escribió Migdalia, que muy interesante y muy realista la charla, así que gracias, Santiago. Bueno, Santi, de pronto a lo mejor en estos 5 minuticos que nos quedan, como que concretamente, digamos, nosotras como empresarias, si ya tenemos algún ahorro, digamos, programado, ¿qué deberíamos hacer, no? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Quién nos puede como ayudar con este tema de invertir? Si es que necesito tener muchos millones de dólares para poder invertir, como para que nos aclares un poquito ese panorama. No, miren, en el mundo entero hoy en día los fondos de inversión básicamente lo que han permitido es que cualquier persona pueda hacer inversiones en cualquier cosa. Es decir, ustedes tienen en Estados Unidos ETFs, mutual funds, que desde $100 pueden comenzar a invertir en diferentes tipos de activos. Entonces, es bastante fácil hacerlo. Lo importante siempre es tener en cuenta el riesgo que están asumiendo y siempre pregúntenle a su asesor eso. Digamos que es imposible dar una receta general. Cuando uno habla de inversiones, esto es como ir al médico. Hay personas que pueden tener dolor de cabeza porque están deshidratadas, otras porque están muy estresadas, otras porque tienen gripa, otras simplemente porque sufren de migraña. Y la receta no es la misma. Así que es muy importante que cuando lo hagan se acerquen a alguien de su entera confianza o un asesor financiero y se confiesen con él. Es como ir al médico. Le cuenten sus miedos, su capacidad. Muchas veces sentimos algo que se llama la vergüenza financiera y es que uno dice, oiga, pero es que yo solo tengo $50 para ahorrar mensualmente. ¿Qué bobada? $50 durante 10 años de ahorro es un montón de dinero. No tenemos por qué sentir esa vergüenza. Yo los motivo a que ojalá se animen y se acerquen. Me pueden escribir por Instagram, me pueden escribir y yo con mucho gusto ya caso a caso les puedo, yo no cobro absolutamente nada por esto. Mi trabajo realmente es promocionar el mercado de valores y la verdad que me encanta hacerlo, es una de las cosas que más disfruto en la vida. Así que me pueden escribir y con mucho gusto les puedo resolver uno a uno esas preguntas. Aquí alguien pregunta... Rosa está preguntando, ¿cómo se adquieren los bonos? ¿Cuál es el primer paso para invertir en acciones? Bueno, miren, en Estados Unidos hay varias plataformas electrónicas que desde $25 uno puede invertir en acciones. Mi consejo es, las acciones déjenlas para más adelante. Primero comiencen a invertir, primero bancarícense. Es decir, si no están en un banco, lo primero que tienen que abrir es una cuenta bancaria. Eso es fundamental para el mercado financiero. Lo segundo es, prueben los CDs, un CD pequeño o un fondo de inversión simple, de renta fija, se llama un fondo de inversión de renta fija, que son los que menor riesgo tienen. Comiencen por ahí el camino, con montos pequeños. Yo creo que invertir es como cuando ve una piscina. Ustedes ven una piscina y por más calor que esté haciendo, no salen corriendo y se tiran de una vez. Nadie lo hace. ¿Uno qué hace? Se acerca, mira que esté limpia, trata de mirar qué tan profunda es, después mete el dedito del pie a ver qué tan frío está, ¿verdad? Hagan lo mismo con las inversiones, no corran. Hay muchas plataformas electrónicas, si quieren yo le puedo enviar a Clara Marcela un listado de algunas de las que existen. Desde montos muy pequeños ustedes pueden invertir en el mercado. Mi consejo es háganlo poco a poco. En esto no hay prisa. Conseguir nuestro dinero nos cuesta mucho. Así que tenemos que invertirlo también lentamente para no asumir riesgos que no estamos dispuestos a tolerar. Entonces, poco a poco. Pero el primer paso, bancarícense. Cuenta bancaria en cualquier banco, por favor.
Bueno, y hay otra pregunta que dice, ¿a quién podemos dirigirnos para comenzar a invertirlo en los bancos? Sí, miren, si no lo quieren hacer por internet, como les señalaba, pueden ir a cualquier banco, Bank of America, el Citibank, cualquiera, el Wells Fargo, cualquiera de estos tiene, primero les va a exigir abrir la cuenta bancaria, como les digo, pero después les va a comenzar a ofrecer muchas alternativas de inversión, empezando por los mutual funds. Mi consejo es, empiecen por mutual funds con un monto pequeño, si les va bien, si les gusta, pasen de uno de renta fija, de repente a uno de renta variable, que son acciones, ¿okay? Que tienen mucho más riesgo, y si les gusta, comiencen a estudiar mucho el tema antes de empezar a invertir directamente en acciones. La inversión directa en acciones es bastante difícil. Digamos que uno conoce siempre las historias exitosas del que se volvió multimillonario, del que arrancó con $2,000 y hoy tiene 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, pero no conocen las historias de todos los que han perdido dinero. Las acciones requieren conocimiento y sobre todo mucho seguimiento, mucha lectura de los mercados. Así que mi recomendación por ahora es empiecen con los fondos de inversión, con los mutual funds, donde tienen gente que administra su dinero de una forma profesional y donde gasta el 100% de su vida dedicado a hacer el seguimiento de esa inversión. Otra pregunta y es, ¿qué opinión tienes de los bancos digitales? Miren, depende del banco digital, obviamente es muy general, pero mi opinión es muy favorable y para mí ese es el futuro. Ese es el futuro. Cuando uno piensa hace 3,000 años, el dinero era la sal. Los romanos pagaban con sal porque era lo que se utilizaba para conservar la carne. Y a nadie se le ocurría que un papel que uno puede imprimir hiciera las veces de dinero. Pero llegamos a eso. Después a nadie se le ocurría que uno con un plástico, con una tarjeta de crédito, pudiese gastar dinero. Y llegamos a eso. Ahora en qué estamos? Estamos en esa transición de pasar a un dinero totalmente inmaterial. Entonces, creo que hay que mirar bien cuál es el banco digital, pero creo que ese es el futuro de las economías y allá estaremos. Si yo no me equivoco, en 15 años estaremos ya totalmente digitalizado todo, recibiendo todo por internet, directamente, no hablaré de celulares porque no existirán, pero yo soy muy optimista y creo que ese es el futuro. Hay que mirar muy bien quién respalda ese banco digital, no vayan a caer en ganchos, fíjense que esté regulado en el país, investiguen muy bien quiénes son los propietarios y, ojo, tengan mucha curiosidad y muchas dudas cuando las tasas que les ofrecen son muy superiores a las de los bancos convencionales. Ojo con eso. Bueno, y otra pregunta que nos hacen es, ¿qué riesgos hay para invertir en un Bitcoin? Bueno, eso nos daría como para una charla de por lo menos otra hora. Es un tema bien interesante. Qué rico que conozcan de eso. Si tú quieres, podemos más adelante, en un par de meses, cuando ustedes tengan interés, hacer una charla del Bitcoin y básicamente de las criptomonedas. Pero digamos que los riesgos es que para mí básicamente hay 3 riesgos. El primero es, uno, la plataforma a través de la cual lo compro y lo vendo. Tengo que verificar que sea una plataforma estable, que sea seria y no me roben. Eso, digamos que no es tan complejo, hay varias donde uno lo puede hacer. 2, pues es una moneda electrónica que no está regulada por ningún gobierno y de hecho en algunos países les han hecho mucha resistencia. Entonces, si yo estoy invertido en esto y lo prohíben en mi país, lo vuelven ilegal como ha ocurrido en algunos países, pues convertirlo a dólares después no va a ser tan sencillo. Entonces, es un riesgo que tengo. Y 3, por supuesto, la volatilidad que tiene el Bitcoin. Es decir, el cambio de precio que sufre el Bitcoin de un momento a otro. Yo hace rato no le hago seguimiento, pero recuerdo cuando pasó, hace un año y medio, pasó de cerca de 800 a 9,000 el Bitcoin y después volvió a caer rápidamente. Entonces, tiene mucho riesgo por el cambio de precio que tiene en el mercado. Yo no se lo recomiendo mucho, salvo los que tienen un perfil agresivo, como les decía, que no les importa perder dinero con tal de ganar, pues es súper emocionante hacerlo. Es casi como, esto va a sonar feo, pero es como ir a un casino y con la volatilidad que tiene ese activo, uno puede ganar mucho dinero o perder mucho dinero. Entonces, yo les aconsejaría empezar por activos que tienen unos precios más constantes, donde por supuesto las rentabilidades son más pequeñitas, pero el riesgo es más pequeñito. Y una vez comiencen a cogerle el gusto a esto y definitivamente digan, no, a mí lo que me gusta es mucho riesgo,
pues vayan a estos activos que tienen mucho riesgo, pero con la conciencia de que así como pueden ganar mucho dinero, también pueden perderlo. Entonces, aquí hay otra pregunta. Entonces, ¿debemos ahorrar e invertir cada mes? Sí, yo diría no cada mes, sino cada vez que recibes ingresos. Deberías tener la costumbre de ahorro. Uno debería, sugieren que uno debería ahorrar entre el 10 y el 20% de sus ingresos siempre, independiente de que sea $10 la hora, $25 la hora, $100 la hora, lo que sea. Entre el 10 y el 20% es lo que uno siempre debería estar ahorrando. Sin embargo, por favor, siempre pónganle un destino a ese ahorro, un sueño por cumplir. Otra pregunta. Y para las empresas, ¿cuál sería ese porcentaje como de ahorro? Y también la misma recomendación, ya más enfocado a la empresa. Sí, mira, va a depender mucho del tipo de empresa que tengo. ¿Y a qué me refiero? Si mi empresa me demanda flujos constantes, es decir, si yo tengo muchos gastos constantes o no. Si me demanda muchos gastos constantes, yo debería incrementar esa tasa de ahorro. Si definitivamente mi empresa no requiere que yo constantemente esté actualizando, esté cambiando, esté renovando, esté invirtiendo, no sé, digamos, yo no sé mucho de esto, qué pena con ustedes, soy ignorante, pero una peluquería, supongamos. Yo no sé si una peluquería constantemente requiere que yo esté comprando aparatos para alisar el pelo. A mí me caería bastante bien. No, mentiras, me gusta el pelo así, me encanta. Pero si necesariamente todos los meses tengo que estar comprando aparatos para actualizarme, para no perder mi clientela, posiblemente mi tasa de ahorro tenga que ser mayor. ¿Y para qué? Pues porque no sabemos cuándo van a venir las vacas flacas, es decir, cuándo la situación se va a poner complicada, como con este tema de la pandemia, o como que simplemente mi vecina me hizo una mala publicidad, o una cliente salió enojada conmigo por algún motivo y me puso en Instagram y se me cayeron las ventas. Yo no puedo dejar que mi negocio se caiga. Si yo tengo ese colchón, he ahorrado lo suficiente porque sé que tengo que tener gastos recurrentes, el negocio no se me va a ir a pique. Entonces, depende mucho del tipo de negocio. Si su negocio requiere constantemente que así como ustedes reciben dinero, inviertan nuevamente en el negocio, las motiva a que esa tasa de ahorro sea más elevada. Y siempre, siempre las motiva a que constituyan su fondo de emergencia. En el caso de las empresas, yo diría 3 meses de gastos son suficientes. En el caso personal, yo las motivaría a que piensen a 6 meses de sus gastos imprescindibles, de aquellos que tienen que hacer sí o sí. Bueno, Santi, creo que ya no hay más preguntas. La verdad que muy interesante. Una charla muy básica, pero con muchísima información de valor para todas nosotros, para todos, porque también tenemos hombres aquí en el room. Así que bueno, Santi, muchas gracias. A Rosa, a Ángel, a Nelson, a Ana Lourdes, que son nuevos aquí en el room de Empresaria 100K. Los invitamos a visitarnos en nuestra página www.empresarias100k.com y bueno, encantadísima de que estén aquí con nosotros. Dentro de 8 días, el próximo jueves, tenemos el workshop Negociación como Estrategia de Negocios en Tiempos Turbulentos, también súper, súper interesante. Así que todos súper invitados. Santiago, gracias Migdalia, a Astrid, a Carmen y a las personas que nos están viendo en este momento, muchas gracias. No, ha sido un placer acompañarlas. Gracias a todos y a todas. Si les gustó, síganme. Esa es la manera en la que me pueden Bueno, apoyar. colócanos en el chat tú, antes de que se vayan, por favor, vuélvenos a decir tus redes sociales. Yo lo coloco aquí en el chat. @Santiago Sicar. Sí, espérate, ya te lo pongo acá. Santiago, creo que guión al piso Sicar. Ahí está. Un placer compartir con ustedes. Lástima que el tiempo es tan escaso. Ya les coloco aquí el Ahí está, @Santiago Sicart. Listo. Bueno, gracias, nos vemos. Hasta luego, que estén muy bien.